Muy buenas noches, mis queridas hermanas. Hoy iniciaremos la certificación Mi vida al servicio de Dios, seda y diaconisas. Retención y consolidación del nuevo creyente, idea humana o mandato divino. ¿Ustedes qué piensan? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 nos dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué maravilloso este versículo, ¿no? Aquí hay un mandato, ¿cierto? En solamente este versículo hay un mandato y una promesa. ¿Qué nos está diciendo él? Que tenemos que ir a hacer ¿qué? Discípulos. Pero al final nos está diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Aquí esta promesa nos hace pensar que nosotros no vamos a estar solos, hermanas. No debemos de tener miedo para ir a ser discípulos. El Señor nos está diciendo aquí que nos va a acompañar por siempre. Hechos capítulo 14, versículo 21 al 22 nos dice: Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto quiere decir, hermanas, que el evangelio no es fácil. Muchos nos cerrarán las puertas, de pronto nos dirán cosas que nosotros no aceptamos, en fin, tantas cosas que pueden suceder. Sin embargo, el Señor dice que es necesario que las tribulaciones, ¿cierto? Pero que entremos al reino de Dios. Siendo seguidores de Cristo y discipuladores, tenemos una gran tarea en el proceso del evangelismo, a la cual no le ha dado el nivel de importancia que ésta merece. Retención, consolidación del nuevo miembro. Razones por las que desertan aquellos miembros recién bautizados. Dice la primera, 28%, ningún problema, solo me alejé. Imagínense, solamente se alejan, o sea, de pronto los dejamos solos. El 25%, la falta de compasión por los que sufren. El 19%, el fracaso moral de mi parte. El 18%, no, yo no encajo. El 14%, demasiada atención en las cuestiones de menor importancia. El 13%, conflicto en la congregación. El 12%, fracasos morales de los miembros. El 11%, fracasos morales de los líderes. El 11%, la presión de los familiares o amigos. El 10%, cuestiones de carreras, étnicos o tribales. Razones más importantes por las que decidió dejar de asistir. Si vemos, aquí hay unos porcentajes de las cuales hay muchas dificultades que pasan dentro de la iglesia que hacemos alejar a nuestros miembros, pero vamos a ir más adelante. Como nos damos cuenta, los porcentajes van de mayor a menor. Aquí sí nos sigue diciendo que el 8% pocos miembros de mi grupo de edad, el 7% actitudes legalistas, 6% pastor era dictatorial, el 6% la iglesia no hizo mucho para ayudar a los pobres, el 5% yo no creía en algunas doctrinas, el 5% demandas poco realistas a los miembros, el 4% bajos estándares, 3% la adoración no era muy espiritual, 3% demasiadas solicitudes de dinero, el 2% la iglesia votó retirarme de la feligresía y el 1% adopción a otras doctrinas. Entonces vemos, ¿no?, que todas estas cosas negativas que se presentan dentro de la iglesia hace alejar a los miembros que están entrando, ¿cierto? Y que a veces no lo tenemos en cuenta. El Señor nos dice que nosotros debemos de dar testimonio en todo, ¿cierto? Pero también aquí nos muestra algunos porcentajes y dentro de eso están los más altos, es cuando ellos solitos se retiran. ¿Y por qué sucede esto?
Vamos a ver más adelante por qué es que sucede esto. Bueno, aquí ya viene lo positivo, ¿no? Razones por las que las personas permanecen dentro de la iglesia. La adoración, les gusta la adoración, ¿cierto? La predicación, la escuela sabática que se vuelve muy familiar, la participación en la obra de la evangelización, el compañerismo con los hermanos. Esto es lo que les gusta a aquellos miembros nuevos y que hacen que permanezcan también dentro de nuestra iglesia. Bueno, aquí ya nos adentramos más profundamente a la retención. Aquí dice, no sería correcto resaltar solamente la tarea de bautizar si no se le da el protagonismo a las expresiones, hacer discípulos, como a su vez enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que no necesariamente tenemos la tarea de bautizar, sino de enseñar, ¿cierto? Y aquí nos dice que nosotros debemos de enseñar que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y la hermana Elena G. White nos ratifica, no es solamente por la predicación como ha de hacérselo, se necesita mucho menos predicación y más tiempo debe dedicarse a educar pacientemente a los demás, dando a los oyentes la oportunidad de expresarse. Es instrucción lo que muchos necesitan, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y un poco allá. Bueno, ahora vamos a ver la importancia de la retención y consolidación en la Biblia. Martínez, en el 2002, nos habla acerca de que a lo largo de la historia de la humanidad, el propósito divino de mantener una relación permanente con el ser humano se manifiesta ampliamente. El pacto establecido entre Dios y Abraham es una evidencia de ello. Sí, la verdad es que Abraham fue un ejemplo, ¿cierto?, de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Él quería que su pueblo permaneciera en Dios. Y esto lo ratifica en Génesis capítulo 17, versículo 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y la de tu descendencia después de ti. Entonces vemos que el Señor quería estar siempre al lado de ¿quién? De su pueblo, que ellos permanecieran en Dios, y quería que esto sucediera por generaciones, y a veces no se da por generaciones porque descuidamos, no hay una retención. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es tratar de que estos miembros nuevos, recién bautizados, y estos que están llegando, estas personas que están llegando a nuestras iglesias, se queden con el Señor. Una explicación más clara del versículo 28, del capítulo 28, versículo 19 de Mateo, es de la siguiente forma. Dice que el versículo clave empieza con un verbo en imperativo que, según la RAE, imperativo se refiere a deber o exigencia inexcusable, lo que les decía al principio. Id, ¿cierto? Es un mandato. Id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice acerca de hacer discípulos? Discípulo hace referencia a persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando vive en tiempos muy posteriores a los maestros establecieron. Entonces vemos que nuestro propósito aquí en la tierra, o nuestro deber aquí en la tierra, es hacer discípulos. Y en un mandato muy interesante, pero también Él no nos va a desamparar. El Señor nunca nos va a desamparar, siempre va a estar allí. Hacer discípulos es el verbo principal del versículo. Los otros verbos, ir a bautizar, enseñar, son subordinados. Texto tras texto resalta que el hecho de bautizar no es el fin de la comisión, por el contrario, es solo el inicio. Hermanos, cuando los predicadores o los evangelistas bautizan, no es el fin de la comisión. Nosotros tenemos que ir, buscarlos y enseñarles. Porque si ustedes se dieron cuenta que el 28% se retiraba simplemente porque quiso, porque no estuvimos pendientes de aquellas personas que necesitan conocer de Dios. Recuerden que muchos toman decisiones rápidas
que no se le ha dado un estudio antes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Enseñarles. Esa es nuestra misión. Bueno, aquí vemos la importancia de la retención y consolidación según el espíritu de profecía. La escritora Elena White nos menciona que los dirigentes de la causa de Dios como sabios generales han de trazar planes para avanzar a lo largo de la línea. En sus planes han de dar un estudio especial a la obra que pueden hacer los laicos en favor de sus amigos y vecinos. La obra de Dios en esta tierra nunca puede ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía en nuestra iglesia se alisten para trabajar. Dar esfuerzos con los de los ministros y oficiales de la iglesia. Hermanos, muchos son bautizados. Ese es el trabajo de los ministros y oficiales de la iglesia, ¿cierto? Pero nuestro trabajo es seguir enseñando a aquellas personas nuevas que entren a nuestra iglesia. ¿Por qué? No se pueden dejar solos. Aquí nos dice que nosotros debemos seguir enlistando. Ellos también deben de ser preparados para la obra del Señor. Si nosotros no abandonamos a aquellos recién bautizados, se van a sostener en Cristo y van a trabajar para su obra. Ha de ser un claro llamado a levantarnos con firme convicción de que somos requeridos en esta batalla. Jehová nos ha dotado con sabiduría y habilidades que debemos poner a su disposición. Él nos ha traído a sus pies con el propósito de llevar el estandarte del mensaje de salvación. No es tiempo de temer. El Señor nos dice que Él va a estar con nosotros, ¿cierto? ¿De qué estamos dotados? De sabiduría y habilidades que debemos poner a su disposición. A veces no conocemos nuestras habilidades porque no las ponemos a trabajar. Y el Señor nos dice que nosotros debemos de ponerlas a disposición del Señor para dar el mensaje. La escritora Elena White menciona que en el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que Él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Qué maravilloso, ¿no? O sea, el Señor fue un ejemplo aquí, en esta tierra. ¿Hizo discípulos? Sí, hizo discípulos. Los 12 discípulos que el Señor tuvo acá, que enseñaron, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y ellos también hicieron discípulos, si ustedes se dieron cuenta en la Biblia, cuando habla Pablo, ¿cierto?, la manera como se daba el mensaje. Esa es la obra que nosotros debemos de realizar aquí en la tierra, ¿cierto? Y nos está diciendo aquí que enseñad al pueblo, que guarden todas las cosas que os ha mandado el Señor. Nosotros, como diaconisas, decimos, bueno, no solamente estamos para abrirle la puerta, darle la bienvenida a nuestros hermanos, no. Debemos también enseñarle los preceptos de Dios a cada una de esas personas que entran a nuestra iglesia. La enseñanza bíblica es de suma importancia, pues es la palabra divina la que nos sirve de guía y lumbrera para así cumplir la voluntad de Dios. Es por medio de ella que Jehová nos llena de sabiduría. El Espíritu Santo desciende sobre nuestras mentes, capacitándonos para poder enseñar e instruir al nuevo converso, a fin de que cada uno desarrolle la tarea dejada por nuestro Salvador. Entonces nos damos cuenta que nosotros debemos también educarnos, ¿cierto? Aprender acerca de las cosas que nos dice la Biblia. No podemos ir a hacer un estudio de la palabra de Dios si nosotros no la conocemos. Aquí dice que lo primordial y lo más importante es la enseñanza ¿de qué? De la Biblia, y para eso debemos de conocerla. Pero también el Señor nos dice que el Espíritu Santo desciende sobre nuestras mentes capacitándonos para enseñar. Entonces no nos preocupemos. A veces decimos, pero es que a mí se me olvidan las cosas. No, hermanas, no se preocupen por eso. Si usted se levanta cada mañana a aprender acerca de la Biblia, el Señor te va a capacitar para ir a enseñar.
Ha de ser un llamado a cuidar de quien hemos traído a los pies de Cristo. Tenemos un papel de ángeles para quienes recién conocen el Evangelio o no poseen las herramientas necesarias para lograr defenderse de las tentaciones que nos acechan. Nuestra constancia en la obra iniciada permitirá que el poder del Espíritu Santo se manifieste por medio de nosotros en la vida del nuevo miembro. No invitamos a un amigo a una expedición sin decirle lo que le espera o cómo debe de ir preparado para las dificultades que se pueden encontrar en el camino. Al caminar, el cristiano es similar, lleno de altibajos, incitaciones al mal y tropiezos. Sin embargo, cuando perseveramos, obtendremos la corona de la salvación. Hermanos, mire qué bonito, ¿no? Nosotros debemos de enseñar a nuestros hermanos que el camino del cristiano no va a ser fácil. Van a haber dificultades. Me llama la atención un pastor que hizo una campaña aquí en este lugar, que cuando fue a presentar a los recién bautizados les decía: mira la iglesia, mire cada miembro. Ellos van a ser su familia, pero ellos no son perfectos, ellos son imperfectos. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí el pastor? Lo estaba ¿qué? Preparando para que él se sostuviera en el Señor. Ahora, ¿qué más nos dice? ¿Que nosotros debemos dejarlos solos? No debemos dejarlos solos. Nosotros debemos acompañarlos y enseñarles a ellos a hacer o a depender de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda perseverar para obtener la corona de la salvación. Debemos tener en cuenta que la iglesia no solo es un lugar para congregarnos, a orar y cantar, también es una comunidad en donde nosotros como líderes tenemos que ayudar a crecer y encaminar por la senda de la verdad a quienes lo requieran. Sin embargo, esto no se logra meramente con preceptos teóricos. Se deben realizar un esfuerzo extra para llevar a la práctica nuestros valores y principios de vida. Entonces, hermanos, no solamente la iglesia va a ser un lugar ¿para qué? Para congregarnos, orar y cantar. También es una comunidad en donde nosotros los líderes tenemos que ayudar a crecer. O sea que nosotros no vamos a llegar a la iglesia a sentarnos, ya pues los pastores, los ministros que hicieron las campañas, cumplieron con su deber de ir a bautizar y nosotros nos vamos a quedar sentados sin hacer nada. No, hermanos, nosotros debemos ¿qué? Ayudar a crecer y a encaminar por la senda de la verdad a quienes lo requieran. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Nosotros debemos enseñar, seguir ayudando a crecer. ¿Cómo retener y consolidar? Primero, es preciso comprender la problemática que nos aborda el papel que cumplimos al ser miembros activos de una iglesia, cuya misión es glorificar a Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir el Evangelio con toda persona. ¿Sabe que estamos haciendo un trabajo a medias? Porque estamos siguiendo por cada uno de aquellas personas que quieren ser salvas, pero no lo estamos enseñando o educando de tal manera que él llegue también a ser un discípulo. En esto estamos fallando, pero vamos a ver más adelante. Dice el segundo: hemos recibido el llamado de Dios a discipular. Para esto es necesario tener un entrenamiento espiritual a fin de cumplir los planes de Cristo para su iglesia. Nosotros también debemos de tener un entrenamiento. Y la iglesia ha querido que nosotros tengamos entrenamiento, nos capacitemos. Y nos hemos capacitado, ¿cierto? En algunos momentos. Pero somos tan bien capacitados que nos quedamos allí sentados sin hacer nada. El Señor nos dice que debemos de discipular. Y para eso debemos de tener un entrenamiento, capacitarnos, ¿cierto? Conocer de la palabra de Dios, que esto es solamente Biblia, hermanos. Conocer de la palabra de Dios. Si nosotros no nos capacitamos, no leemos la palabra de Dios, pues ¿cómo vamos a ir a enseñar
si no tenemos conocimiento de Dios? Entonces, hermanos, no nos preocupemos. Aprendamos de la palabra de Dios. El Señor nos capacitará para poder enseñar. Y número 3, se requiere comprender que el nuevo converso atraviesa por una serie de crisis al inicio de su vida cristiana, debido a las diversas modificaciones que éste ha ido implementando. Su proceder se transforma y con él su entorno. Si el miembro no encuentra el apoyo necesario al implementar los diferentes tipos de cambios, es muy probable que en sus propias fuerzas sienta que no puedan lograrlo. Y es allí donde entramos nosotros, a cumplir con el mandato de Cristo, para que nuestro hermano menor no caiga en las manos de Satanás. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, hermanas? Acompañar a este miembro nuevo, ¿cierto? Porque los cambios no son fáciles. A pesar de que nosotros o las personas tomen una decisión para con Dios, para Él no va a ser fácil eliminar todas esas cosas que de una u otra manera los separaron en algún momento de Dios. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Ayudarlos a ellos a retenerse, ¿cierto? Lo que Dios quería hacer con Abraham, que Dios permaneciera en su pueblo, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, que ellos aprendan a depender de Dios, que ellos se sostengan allí para que ellos no se separen y tomen la decisión porque se sintieron solos y se apartaron. En conclusión, desde el inicio, Dios en su infinito amor y en todo el relato de la humanidad quiso que tuviéramos una relación cercana con Él. Estableció pactos con su pueblo a lo largo de la historia para que permaneciéramos como uno solo. Nos dejó promesas, su palabra misma impartida a través de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo a fin de estrechar cada vez más la comunión entre el cielo y los seres humanos. Qué bonito, ¿no? El Señor quiere estar siempre a nuestro lado y quiere también que nosotros aprendamos a depender de Él. Eso es lo que Él quiere. Esto se llama retención. Si nosotros ayudásemos en la obra aquí en esta tierra, cumpliría todo lo que el Señor desea para con nosotros. La labor de acompañar y ayudar en sus inicios a los creyentes debe ser un compromiso que todos los miembros de la congregación debemos asumir como parte de nuestra misión, ya que de esto depende que quienes llegan nuevos a los pies de Cristo posean las herramientas necesarias para afrontar las dificultades durante el desarrollo de su vida espiritual. A veces nosotros caemos en ir a juicio, ¿cierto? En juzgar a otro. A veces las campañas se bautizan muchas personas y a veces echamos la culpa al ministro porque fueron personas que no son preparadas. Pero ustedes no creen que cuando ellos toman una decisión es porque el Espíritu de Dios los ha tocado. Ahora, cuando nosotros dejamos solos a estos nuevos miembros, pues los alejamos, no los atraemos. ¿Cuál es nuestra misión? En seguir enseñándoles a ellos su mandato. Y cuando nosotros le enseñamos a ellos su mandato, ellos van a permanecer. Y como dice el Señor, Él tiene muchas promesas. Y hizo muchos pactos en el pasado para que la descendencia de Abraham, para que su pueblo permaneciera con Él. Nosotros tenemos un trabajo, hermanas. Y es que aquellas personas nuevas también permanezcan en el Señor. Bueno, hermanas, hemos finalizado el primer seminario de esta certificación, pero para eso hay una tarea. Necesitamos saber qué es lo que usted ha aprendido con este seminario. Así que van a contestar estas preguntas. Primero, ¿cuál es el texto clave del seminario Ministerio del Discipulado? Y segundo, ¿qué entendí por retención y consolidación del nuevo miembro? Estas preguntas deben estar respondidas y tomarles una foto para enviarlas por el WhatsApp a las esposas de pastores. Que el Señor las bendiga y que todo lo que aprendimos se nos quede en nuestros corazones y podamos
también ayudar a realizar la obra que el Señor nos encomienda.